Muy buenas tardes. Eh, Vamos a ver en esta sesión cómo manejar los conceptos que hemos visto en las sesiones anteriores en este ejemplo y vamos a dejar un proyecto cuando terminemos de ver este tema. Entonces, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat para desahogarlas y vamos a continuar. Vamos a hablar de los compartimentos orgánicos, es decir, el cuerpo humano, en general algún organismo, está compuesto de algunos compartimentos. Por ejemplo, en nuestro caso, podemos considerar como un compartimento el interior de las células. Otro compartimento, el líquido intercelular. Y otro compartimento, el vascular. Y hay más, ¿verdad? Donde está confinado el líquido cefalorraquídeo y otros compartimentos. Vamos a hablar en particular de estos tres compartimentos y más que nada desde el punto de vista de cómo se puede difundir de uno a otro compartimento algún fármaco que sea depositado en alguno de ellos. Por ejemplo, podríamos pensar que una persona toma cápsulas de un fármaco o bien que le es inyectada vía intramuscular al otro fármaco, etcétera, una vía de administración. Y cómo se difunde el fármaco desde el compartimento inicial a otros. Poder analizar los tiempos de difusión, la concentración, cómo varía en el tiempo en cada uno de estos compartimentos, etcétera. Todo esto se le llama la farmacocinética, que las grandes compañías farmacéuticas tienen pues grandes algoritmos y sistemas para hacer simulaciones de la difusión del fármaco en el organismo. Bien, entonces vamos a iniciar. Los estudios que se llevan a cabo para determinar los tiempos y cantidades en que un fármaco o droga se distribuye en los diferentes compartimentos orgánicos a partir de su inserción en alguno de ellos, es de suma importancia para evaluar el efecto esperado, así como para la elaboración del vehículo con la dosis requerida del producto final. La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los que un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo. Trata de dilucidar qué sucede con un fármaco desde el momento en el que es administrado hasta su total eliminación del cuerpo. Para ello, se han desarrollado diferentes modelos que simplifiquen los numerosos procesos que tienen lugar entre el organismo y el fármaco, aun cuando dentro de los mismos el modelo policompartimental es el más próximo a la realidad. La complicación que conlleva ha hecho que sean los modelos monocompartimental y en todo caso el bicompartimental los más usados. De estos enfoques, el estudio detallado de los sucesivos pasos
que atraviesa el fármaco en el organismo, los agrupan con un anagrama, le llaman el LADME, que son las iniciales de cada proceso que se lleva a cabo. Uno es la liberación del producto activo, la absorción del mismo, la distribución por el organismo, el metabolismo o inactivación al ser reconocido por el organismo como una sustancia extraña al mismo, y la eliminación del fármaco o los residuos que queden del mismo, que esta eliminación la podemos ver como la metabolización del fármaco, su descomposición dentro del organismo, o bien la eliminación a través del riñón, ¿verdad? Estas distintas fases implican la utilización y manejo de conceptos básicos para comprender la dinámica instaurada. Así, las propiedades de las sustancias que actúan como excipientes, las características de las membranas biológicas y la forma en que las sustancias pueden atravesarlas, o las características de las reacciones enzimáticas que inactivan al fármaco, son de necesario conocimiento para la correcta comprensión de la cinética del fármaco. Todos estos conceptos se pueden representar mediante fórmulas matemáticas que tienen su correspondiente representación gráfica. De esta manera, se puede conocer tanto las características de una molécula, así como la manera en que se comportará determinado fármaco, conociendo algunas de sus características básicas. Así, el conocimiento de su biodisponibilidad o hidrosolubilidad orienta sobre su capacidad de absorción o distribución en el organismo. Las gráficas resultantes del estudio de un fármaco tienen valor trascendente en aplicaciones en la industria. Por ejemplo, cálculos de bioequivalencia en el diseño de fármacos genéricos, por ejemplo, o en la aplicación clínica de los conceptos farmacocinéticos. De hecho, la farmacocinética clínica provee abundantes pautas de actuación para el correcto manejo de los fármacos, buscando el máximo de efectividad y utilidad para los profesionales de la medicina humana y veterinaria. Es decir, por ejemplo, podemos pensar que se inyecta un antibiótico y según las gráficas de farmacocinética, permítanme un segundo. Ok, y según las gráficas que ha arrojado el estudio farmacocinético de este antibiótico, nos dice que cae, por ejemplo, al 50% de su concentración en 1 hora o en 4 horas, etc. Entonces, así los médicos, para que el fármaco esté presente en cierta concentración en el organismo, es como nos dicen que tomemos el antibiótico cada 4 horas, cada 8 horas, etcétera, para garantizar un mínimo de concentración en la sangre o en el intercelular o en el intracelular, etcétera, ¿verdad? El organismo de cualquier ser vivo puede considerarse como un conjunto de compartimentos divididos por membranas semipermeables con interacciones y fugas. Entonces, vamos a analizar cómo podríamos visualizar estos compartimentos para el ejemplo que vamos a ver. Podemos considerar como un compartimento, agrupando el interior de todas las células en un solo compartimento,
como este que vemos aquí. Este a su vez está inmerso en otro compartimento llamado el intercelular. Asimismo, este también está inmerso en otro compartimento que sería el vascular, ¿verdad? También tenemos que están divididos estos compartimentos por membranas semipermeables. Y por supuesto que hay difusión entre el intercelular al intracelular, del intracelular al intercelular, del vascular al intercelular, del intercelular al vascular. Y también tenemos la eliminación, destrucción o metabolización de esa sustancia. Sí que podríamos pensar que es algún fármaco, un antibiótico, algo, ¿verdad? También, por último, la eliminación a través del riñón. Como puede observarse, representa un patrón básico del organismo humano en el cual al introducir una cantidad determinada de algún fármaco dentro de uno de estos compartimentos, existirá una difusión de este a los demás compartimentos, lo cual repercutirá en un cambio continuo en la concentración del fármaco en cada uno de ellos. Además de las eliminaciones debidas al riñón y la destrucción o metabolización de la droga. Las gráficas típicas que describen la variación de la concentración en dos compartimentos son como esta que tenemos aquí. Esta la tomé de internet, en realidad no sé qué sea esta droga, creo era un psicótico o algo así. Pero bueno, independientemente del fin de este fármaco, vean cómo el estudio farmacocinético arrojó el comportamiento del fármaco aquí, ¿verdad? Vean, este es para varones jóvenes, mujeres jóvenes, ancianos, ¿verdad? Y en el tiempo, aquí está en horas, de modo que a las 4 horas está en su máxima concentración, a las 6 horas, 8 horas y así sucesivamente. También este es otro fármaco y su estudio farmacocinético. De modo que vean que a las 8 horas está en su máximo y según pasa el tiempo va decayendo la concentración del fármaco en ese compartimento. Por último tenemos este otro, vean, este es otro fármaco, es la comparación de dos fármacos diferentes, bueno, uno tipo placebo y otro sí con el medicamento y sus concentraciones. Podemos aprovechar el hecho de que algunos modelos matemáticos que describen el comportamiento de circuitos eléctricos, circuitos hidráulicos o circuitos mecánicos son aplicables en la descripción de intercambio de sustancias entre los diversos compartimentos líquidos del organismo humano, como el vascular, el intercelular, intracelular, cefalorraquídeo, etcétera, ¿verdad? Consideremos el siguiente circuito hidráulico, donde Q es el flujo caudal, R es la resistencia al flujo, H es la altura del fluido en el compartimento, V es el volumen del fluido en el compartimento y C es la capacitancia
del compartimento. Entonces, vean aquí, tengo un recipiente con un fluido, puede ser agua, puede ser otra cosa, ¿verdad? Tiene cierta altura, tiene cierto volumen y el contenedor tiene cierta capacitancia. Entonces, podemos, en el ejemplo que estamos siguiendo, considerar como uno de los tres compartimentos de los que estamos hablando. ¿Sí? El intracelular, el intercelular y el compartimento plasmático. Pero aquí en un modelo equivalente hidráulico. Entonces tenemos una entrada, dos entradas, una salida, otra entrada, y esto va a significar, por ejemplo, permítanme, este es el flujo caudal del compartimento 2, este es el 1, este es el compartimento 1. De modo que del otro compartimento que está en otro lado, de aquí sale el tubo hacia acá y por aquí es el flujo caudal del 2 al 1. Por eso es Q subíndice 2, 1. Y va a través de una resistencia que es esta, la resistencia R21. Es decir, la resistencia del compartimento 2 al 1. También de un compartimento 3. Hagan de cuenta, este es el 3 al 1. De modo que Q sería el flujo caudal del 3 al 1 a través de una resistencia, que sería esta, 3, 1. También este compartimento está conectado, por ejemplo, al 1. Bueno, vean, de alguna forma es como si estuviera conectado. Hagan de cuenta que viene hasta acá. Del 1 al 3, del 1 al... Perdón, aquí me equivoqué. Es del 1 al 3. Un segundo. Déjenme borro esto que me quedó mal. Ok. Que el compartimento 1 le manda un flujo caudal al compartimento 3 a través de una resistencia R13. De la misma forma, de este compartimento 1, un flujo caudal al 2 a través de una resistencia 1,2. Y hay que considerar también las fugas, como hablamos, por su destrucción o metabolización o eliminación por el riñón, que serían estas, a través de una resistencia de fuga, y la inyección del fármaco o bien la condición inicial de que le damos al sistema. Aquí le damos, en este caso hidráulico, pues sería, por ejemplo, que le entren algunos litros de agua al compartimento 1 y cómo esta agua se difunde al resto y es retroalimentada por los otros a él mismo, ¿verdad? Que va a ser, digamos, la condición inicial. La condición inicial. Ok. Bien, espero que hasta aquí me vayan entendiendo cómo sería este compartimento. Vean, este es uno de 3, de modo que hay otros dos compartimentos semejantes a este y donde hay transferencia e interacción del flujo
de agua. Esto lo vamos a hacer análogo después a los compartimentos orgánicos, y que la condición inicial de echarle una cantidad de agua a este compartimento va a ser el equivalente a la inyección del fármaco. Ok. Vamos a hablar acerca de las analogías, porque ya estamos hablando de contenedores que tienen agua y que se conecta a otros dos contenedores, y hay flujo y reflujo de agua, ¿verdad? ¿Cómo sería esta analogía de corriente caudal con con el sistema biológico? Perdón, ahorita es con el hidráulico. Este es el sistema eléctrico. Este es hidráulico. Hidráulico, ok. Entonces, recordando esto, ya lo vimos una sesión anterior. El voltaje, pues, equivale a la altura, ¿verdad? La inductancia a la inertancia. ¿Recuerdan en lo que hablamos de la inertancia? Que cuando el tubo con mucha presión de agua empieza a vibrar, o también lo podemos ver como la manguera del bombero, que de repente se le suelta y la manguera empieza como víbora a chicotear, ¿verdad? Ahí manifiesta su inertancia. La resistencia, pues sería la resistencia al flujo. La capacitancia, pues a la capacitancia del contenedor. La carga equivale al volumen, que es igual a C por H, la capacitancia por la altura del agua. Y la corriente equivale al flujo caudal. Bien. Entonces, vamos a obtener los modelos matemáticos del sistema de tres contenedores interconectados uno con otro, y a través de resistencias al flujo o caudal, a partir de cero. No vamos a sacar libro alguno de hidráulica ni nada de esto, porque ya sabemos análisis dimensional y el teorema Pi de Buckingham, ¿verdad? Utilizando el teorema de Buckingham, encontrar la relación entrada-salida en cualquier tiempo t del flujo caudal Q que se deposita en un tanque cilíndrico con capacitancia C a una altura h y volumen V, y que además cuenta con llaves de salida de resistencia al flujo R. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que son 6 variables. El número de dimensiones básicas con las cuales puedo construir la dimensión del resto de variables, pues en este caso son 2, y vamos a escoger que sean R y Q. Por lo tanto, el número de grupos adimensionales, recuerdan, sería n menos k, sería 6 menos 2, pues 4. Voy a poder calcular 4 grupos adimensionales pi. Vamos a resolver para pi 1. De modo que pi 1 está en función de R, Q, C y a la A, a la B, a la C. Ponemos ahora aquí las dimensiones de cada variable. Entonces, tenemos de R
sería T a la A, L a la menos 2A, Q menos 3B, T a la menos B, C, L a la menos a la 12. Ok, agrupamos como ya lo hemos hecho y recuerden, esto es igual a 0, esto es igual a 0, resolvemos las ecuaciones, propongo que A sea igual a 1 y de aquí obtengo que B es igual a 1 y C igual a menos 1/2. Por lo tanto, regresando a mi función inicial, tendré esta relación y esto, perdón, a esta relación y esto es igual a 1. Puedo despejar de aquí alguna y me quedaría esta expresión, ¿verdad? De modo que la capacitancia va a ser el cuadrado del producto de la resistencia al flujo por el caudal. Vamos a resolver ahora para pi2. Pi2 está en función con nuestras variables básicas R y Q y otra con la cual deseo tener una relación matemática con el volumen. Etiqueto, como lo hemos hecho, A, B, C. Pongo las dimensiones de estas variables con el exponente correspondiente de esta forma. Agrupamos y obtengo estas ecuaciones, estos exponentes. Otra vez, este exponente es igual a 0, este es igual a 0. Son estos, resuelvo las ecuaciones simultáneas. Propongo que A sea 1, por lo tanto B es igual a 1 y C igual a menos 1/3. De modo que obtengo esta relación, la cual es igual a 1. De modo que puedo despejar alguna de ellas y, por ejemplo, en este caso, veo que el volumen es igual al cubo del producto de R por Q. Vamos a resolver ahora para pi3. Otra vez, pi3 en función de mis variables, a los exponentes correspondientes, pongo las dimensiones de ellas y reagrupo. Esto es igual a 0, esto es igual a 0, resuelvo las ecuaciones, propongo que A sea igual a 1 y obtengo que B es igual a 1 y C igual a menos 1. Mi relación es esta, la cual es igual a 1 y puedo despejar, por ejemplo, R, que queda como H entre Q, ¿verdad? Ahora, recordando las relaciones anteriores que hemos obtenido, puedo ver que con las tres que hemos obtenido, con los tres grupos adimensionales que hemos obtenido, obtengo una nueva relación, miren, ¿verdad? Ok. Vamos a resolver por último para pi4, que está en función de nuestras variables, con los exponentes correspondientes en sus dimensiones. Agrupamos este exponente 0, este exponente 0, resolvemos. Propongo que A sea igual a 1, por lo tanto B es 2/3 y C es menos 1/3. Me queda esta relación, la cual es igual a 1, y puedo despejar alguna de ellas, por ejemplo, el tiempo, ¿verdad? De modo que el tiempo quedaría como Q cuadrada por R al cubo, o bien como Q por R todo al cuadrado por R. Vamos a llamarle la relación 4 y revisando la relación 1 que obtuvimos antes, podemos decir que T es igual a C por R, o bien, revisando la 3, la relación 3, puedo ver que T es igual a C por H entre Q, el caudal, ¿verdad? La relación de entrada-salida del fluido
queda determinada por la cantidad acumulada de fluido en el tanque y el flujo caudal de salida que deseamos debe de estar en equilibrio con el flujo de entrada. Entonces lo que estamos diciendo es de que tengo mi contenedor, aquí tengo una salida, entonces todo lo que entra lo que sale y lo acumulado debe de estar en un equilibrio, que sería este, ¿de acuerdo? Entonces, QA es el acumulado, QS es el flujo caudal de salida y QE es el flujo o caudal de entrada. ¿De acuerdo? De modo que este es el caudal de entrada, este es el caudal de salida y este es el caudal acumulado. ¿Qué sería esto? Y por las relaciones que hemos encontrado, esta relación la podemos cambiar a esta, ¿verdad? Ahora, esta está en su forma estática, podríamos decir en su forma estática, pero si quiero en forma dinámica que me exprese el cambio de la variable en el tiempo, la puedo expresar de esta forma. Vean ustedes, es la misma ecuación, pero ya en su forma diferencial. ¿De acuerdo? Vamos a considerar un solo tanque ahorita. Es decir, que mi sistema consta de un tanque nada más. No existe el 2 ni el 3, es uno solo. Y que, bueno, entra fluido, le sale fluido, hay una condición inicial. Entonces, la ecuación que va a describir esta condición sería esta, ¿verdad? El caudal que entra, cómo cambia la altura del fluido en el contenedor, en el tiempo, por la capacitancia del contenedor, la resistencia al flujo de salida por la altura, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, considerando los tres compartimentos interconectados y con fugas, pues ya en lugar de tener una ecuación, voy a tener tres, una ecuación por contenedor y expresando la conectividad de uno con otro. Por ejemplo, este es para el contenedor 1, este es para el 2, este es para el 3. Vean, aquí tengo mi flujo caudal que va del contenedor 1 al 2. El flujo caudal, bueno, es multiplicado por H, por la altura del fluido en el contenedor 1. H1 entre R12 es el caudal del contenedor 1 al 2. H1 por 1 en R13 es el caudal del contenedor 1 al contenedor 3. H1 entre RF1 es el flujo o caudal de fuga que eliminamos, que digamos el contenedor tiene fisuras y hay goteras y hay fuga del líquido, ¿verdad? Y también esto es igual al caudal que viene del contenedor 2 al 1, el caudal que viene del contenedor 3 al 1. Entonces vean, aquí expresamos
lo que el contenedor 1 le da a los demás contenedores, y acá, después de la igualdad, pues el flujo caudal que los otros contenedores le dan al 1. Espero no haberlos hecho bolas, si no, indíquenmelo para aclarar el asunto. La ecuación 2 me representa el comportamiento en el contenedor 2, que es lo mismo. El contenedor 2 va a enviar un caudal H2 entre R21, sería el caudal que le da este contenedor al contenedor 1. H2 entre R23 es el caudal que le da este contenedor 2 al contenedor 3. H2 entre RF2 es el caudal o fugas del fluido, o en este caso del agua, por goteras, por imperfecciones del contenedor. Del lado derecho de la igualdad tenemos los caudales que vienen de los otros contenedores. El caudal que viene del 1 al 2 y del 3 al 2. Y de la misma forma, esta última ecuación que me expresa el comportamiento del fluido en ese contenedor. Vean, son iguales, pero los términos, los subíndices son diferentes, expresando la dirección de entrada y salida del fluido. Ok, parece que no hay comentarios. Voy a continuar. Bien, también noten ustedes, estas ecuaciones las obtuvimos prácticamente nada más con el conocimiento que ustedes ya traen de los cursos de física, matemáticas que han llevado. No fuimos corriendo a buscar libros de hidráulica ni nada de esto para obtener el modelo matemático de este sistema que planteamos, ¿verdad? Bien, continuemos. Sin embargo, debemos considerar el sistema desde un punto de vista biológico, es decir, transformando las ecuaciones anteriores que estaban en terminología hidráulica, podemos pensar en el mismo modelo matemático, pero en terminología del área biológica. ¿Cómo sería esto? Vean, aquí hay L, M, K, Ds. Vamos a aclarar el significado de estas variables y su equivalencia con el sistema hidráulico, y que por ende también con el sistema eléctrico, que ya hemos revisado, ¿verdad? Vamos a ver la tabla de analogías de corriente-difusión. Puede ser voltaje-difusión, ¿verdad? Voltaje-difusión. Pero bueno, ahorita lo vamos a manejar de esta forma. Déjenme borro esto. Para no enredarlos. Segundo, ok. De corriente difusión. Entonces, tenemos el voltaje eléctrico. Lo podemos considerar como la concentración del fármaco en moles por litro. Permítanme. La permeabilidad sería equivalente a la conductancia, como vamos a manejarlo como K mayúscula. La resistencia
como K minúscula y sería la impermeabilidad, que bueno, es el inverso, ¿de acuerdo? La capacitancia como el volumen, es decir, litros, que serían moles sobre concentración. La carga eléctrica como número de moles. Y la corriente eléctrica como difusión, el índice de difusión del fármaco. ¿De acuerdo? Que sería M entre K o bien moles sobre segundo. Número de moles en tiempo, ¿verdad? Entonces, este mismo modelo matemático en términos eléctricos sería este. Este es capacitancia, voltaje, tiempo, resistencia eléctrica, que bueno, el inverso es conductancia, voltaje y corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Y vean que aquí la idea sería de tener un condensador con una carga cuyo voltaje va cambiando en el tiempo, en lugar de tener un líquido cuya altura de líquido en el contenedor va cambiando en el tiempo por las difusiones que hemos platicado. Aquí sería la carga del condensador va cambiando con el tiempo debido a, recuerden, voltaje entre resistencia me da corriente, ¿verdad? Sería la corriente que da este compartimento 1 al 2, la corriente que da este compartimento 1 al 3, la fuga que hay y también después de la igualdad la corriente que le da el compartimento 2 al 1 y la corriente eléctrica que le da el 3 al 1. Y de la misma forma las otras dos ecuaciones que me describen la variación de la carga, el voltaje, bueno, de la carga del condensador, que se manifiesta también como una variación en el voltaje del condensador, de acuerdo a que ceda o reciba corriente de los otros compartimentos. Bien. Entonces, estas mismas ecuaciones las puedo poner de esta forma. Vean, aquí era 1 en R, 1, 2, por voltaje. Si multiplico el voltaje que estaba fuera del paréntesis por cada inverso de resistencia, obtengo las corrientes, ¿verdad? Que es lo único que se cambió hasta ahorita, pero sigue siendo el mismo sistema de ecuaciones. Déjenme ver la hora para no se me vaya a ir el avión. Un segundo, ok. Ahora bien, vamos a dar otros giros algebraicos a esto. De modo que ahora paso todas las corrientes al lado derecho de la igualdad. Siguen siendo las mismas ecuaciones, pero ahora pasé del lado derecho todas las que están en negativo. Estas estaban del lado izquierdo, las pasé del lado izquierdo, por eso, estaban del lado derecho y las pasé al lado izquierdo, por eso tienen signo negativo, ¿verdad? Y vamos a dar otro giro algebraico, de modo que paso la capacitancia que tenía aquí, la paso dividiendo al otro lado, multiplicando a todas las corrientes, ¿verdad? Igual a las tres ecuaciones simultáneas. Y ahora puedo integro del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho de la igualdad. De modo que aquí tendría B1 y sería igual a 1 en C1 integral de menos infinito hasta T de todas las corrientes en el tiempo.
De la misma forma las otras ecuaciones. Vamos a reacomodar para la primera ecuación de B1, recordando que Q es igual a CB y que la corriente es la cantidad de cargas en el tiempo, ¿verdad? Entonces, recuerden, tenemos la integral de menos infinito a un tiempo t. Esta integral, y claro, su argumento, ¿verdad? Esta integral la puedo dividir en una de menos infinito a 0, de x, más otra integral de 0 a t. Si lo recuerdan, ¿verdad? De modo que prácticamente esto es la condición inicial. Sí, porque ¿qué había desde un tiempo indeterminado al momento cero en que yo empiezo mi análisis? ¿Qué es lo que había antes? Bueno, esto lo tomamos como la condición inicial. Y trabajamos con el siguiente término. Y aquí lo tenemos, miren, de menos infinito a 0 sería esto, más de 0 a t de lo mismo. Ahora, lo que había antes, que esto es la condición inicial, pues lo vamos a expresar como la carga inicial en el condensador del compartimento 1. Y este es el segundo término que tenemos acá. ¿De acuerdo? Recuerden, Q sobre C me da voltaje. Ahora, para el compartimento 2 hacemos exactamente lo mismo. De menos infinito a 0, de toda la función, y luego de 0 a t, de la misma función. Esta es la condición inicial, lo que había antes, de modo que lo expreso como la carga inicial en el condensador 2 y la integral de la función. Por último, es lo mismo con el voltaje 3, aquí tengo de menos infinito a 0 y de 0 a t. Toda esta la expreso como la carga inicial en el condensador 3. Entonces, estas ecuaciones las podemos considerar de esta forma. Como B1, este es el segundo término, vean aquí ya tengo un tiempo inicial que puede ser 0 a t de la función más la condición inicial, el voltaje inicial en el condensador. Igual para B2, igual para B3. Y bueno, en condiciones normales de no haber pandemia, alguien tenía que pasar al pizarrón a hacer una discusión al respecto de todo este desarrollo matemático para que todo el grupo expresara sus inquietudes, etcétera. Pero bueno, me esmeré en explicar a detalle, paso a paso del desarrollo, de modo que pues ahorita nadie tiene o puede pasar al pizarrón, pero bueno, si hay alguna duda, comentario, por favor hágamelo saber a través de el chat. O bien puede ser más tarde que salte la duda y puede ser a través de WhatsApp, ¿verdad? Voy a concluir en la grabación de este video y bueno, les agradezco mucho su atención y muchas gracias.